Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen ante nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. Y hoy vamos a descubrir. Comencemos nuestra búsqueda de la historia secreta aquí, en la Plaza de Bolívar, el lugar donde empezó a erigirse la ciudad tras la llegada en 1538 del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta es la historia de Bogotá, una dinámica metrópolis de casi 10 millones de habitantes. Antes de la llegada de los españoles era conocida como Bacatá y era la capital del imperio Chibcha, un pueblo que se hizo famoso por su habilidad para trabajar el oro. Y fue esta extraordinaria pericia la que atrajo a los españoles en la búsqueda de El Dorado, una mítica ciudad supuestamente construida toda en metales preciosos. Lo que pocos bogotanos saben es que El Dorado se encuentra a pocas cuadras de aquí, en un museo que guarda el extraordinario tesoro de sus primeros habitantes. La historia del Dorado sigue siendo una leyenda fantástica para miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa leyenda se convierte en realidad al conocer la historia de Bogotá. Cuando los conquistadores llegaron al sitio donde hoy se levanta la ciudad, oyeron relatos sobre una compleja ceremonia en la cual eran arrojados fabulosos tesoros en una laguna cercana. El mito del Dorado surgió desde el momento muy temprano de la conquista, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo recibió información de Quito, según la cual en esta región había un hombre que se cubría completamente de oro. Los muiscas formaron parte del vasto imperio Chibcha. Su capital, llamada Bacatá, le dio su nombre a la actual capital de Colombia. La tribu muisca alcanzó una extraordinaria habilidad para trabajar el oro. Los muiscas llegaron a un grado de perfección de manufactura del oro porque ellos manejaban la cera perdida. La cera perdida era una técnica que consistía en que ellos tomaban cera de las abejas, hacían unas figurillas, las moldeaban, posteriormente eran recubiertas de arcilla, de cerámica, y calentaban esa cera ya recubierta, cocida con la cerámica, le hacían un pequeño orificio donde extraían la cera, luego cerraban ese orificio e introducían el oro. Digamos que para su tiempo era un avance muy grande en el trabajo del oro. Mientras los conquistadores españoles le atribuían un valor económico a los metales preciosos, los muiscas utilizaban el oro para acercarse a sus dioses. Los objetos hechos en orfebrería eran ante todo objetos sagrados. Para las sociedades indígenas, el oro era la representación del sol. La laguna de Guatavita, situada en las afueras de Bogotá, era llamada por los chibchas como el lago del volcán. En ella se realizaba una ceremonia en la cual un hombre cubierto de oro arrojaba gran cantidad de riquezas hacia el fondo del lago. Historiadores hablan que unas ceremonias se realizaban en noches de luna llena. El cacique, previamente ungido en miel de abejas y resinas de árboles, le iban adhiriendo oro en polvo. De ahí nace la historia del hombre dorado. El cacique venía acompañado de 4 sacerdotes en una balsa hecha en madera. A esa balsa ya se le había acondicionado todos los pagamentos. El pagamento eran los aportes que daba toda la comunidad muisca como regalo a la laguna. El cacique ingresaba con todos estos regalos para la laguna. Cuando la luna estaba en el cenit y el cacique estaba en el centro de la laguna, él daba una señal
toda la algarabía, todos los tambores y fotutos se tenían que callar en ese momento. Y él realizaba en ese momento su tributo a la laguna, arrojaba los tunjos, que son estas pequeñas figurillas de oro que conocemos en el Museo del Oro de Bogotá. Posteriormente, cuando él terminaba de arrojar estos tributos, él se arrojaba al agua en un símbolo de fecundidad. A partir de eso, los diferentes cronistas reinterpretaron esa información y posteriormente Gonzalo Jiménez de Quesada vino hacia esta región en búsqueda de aquel hombre que, cubierto plenamente de oro, ofrendaba objetos en una laguna. Cuando la historia del hombre dorado llega a Europa, los reyes españoles ordenaron varias expediciones para rescatar el tesoro de los muiscas. La historia del dorado trascendió las fronteras. Es así como llega a oídos del rey Felipe II. Él patrocina algunas expediciones para encontrar el dorado. La ambición de los españoles por llegar al tesoro de los muiscas los llevó a utilizar cualquier método para rescatar las ofrendas. La laguna de Guatavita fue objeto de múltiples intentos de desagüe en el curso de los últimos 400 años. Los primeros intentos se hacen mediante túneles, pero por la conformación de las montañas, estos túneles fallaban. Ellos se dan cuenta más adelante que siendo una hendidura en la montaña es como logran empezar a bajar el nivel. Esta es una montaña completa, pero fue abierto para tener acceso a la parte profunda de la laguna. Cuando se bajan los primeros 10 metros, en el primer intento por desaguar la laguna se sacaron 14 cargas de oro. El éxito de las primeras expediciones atrajo luego a otros buscadores de oro que, sin embargo, no tuvieron los mismos resultados. En 1911 sí pudieron desaguar parcialmente la laguna y obtuvieron algunas piezas de cerámica y unos muy pocos objetos de oro, pero muy rápidamente la laguna se llenó de nuevo. La búsqueda de los tesoros muiscas fue abandonada a causa de los altos costos de las expediciones y las escasas riquezas que lograron hallarse. Poco a poco, los buscadores del tesoro fueron desistiendo. Las expediciones más modernas fueron hace más o menos 50 años y esas expediciones ya fueron disminuyendo porque no tuvieron el éxito, porque hay un fango espeso que no permite tener acceso al fondo de la laguna. Muchos bogotanos ignoran que el tesoro del Dorado se encuentra muy cerca de ellos, en el casco histórico de la ciudad. El gran mito del Dorado se puede ver de manera muy clara en la balsa muisca y en esta extraordinaria colección que desde 1939 ha creado el Banco de la República de Colombia, el Banco Central de Colombia. Entonces digamos que es una de las historias mágicas, más que leyenda, fue una realidad que tuvo su asiento en este lugar y que trascendió todas las fronteras, a tal punto que un niño en Tokio no puede conocer qué es Bogotá, pero sí sabe qué es la leyenda del Dorado. Hoy el Museo del Oro guarda el testimonio de la leyenda del hombre dorado. Es allí donde descansa el último rastro de la cultura chibcha, que fue desapareciendo a medida que se consolidaba la conquista española.